Bueno, amados, entonces como les estaba diciendo, hoy quiero hablar más que una prédica, es un taller. Es un taller, así como lo había compartido el flyer, este es un taller del arrepentimiento a la restauración. De eso se va a tratar este taller, del arrepentimiento a la restauración, porque hay algo que he podido ver durante todo este tiempo y es como los hijos de Dios, una vez que pueden cometer un fallo, un error, que están luchando con una debilidad, con algún proceso, cómo les cuesta levantarse. Muchos caen, se arrepienten, se humillan, se apartan del pecado, pero siguen arrastrando como si no hubieran sido perdonados, siguen arrastrando con culpa. Por eso este taller es del arrepentimiento a la restauración. Cómo vencer la culpa, cómo recibir perdón de Dios y cómo levantarse como hijo restaurado. De eso se trata este taller. Entonces, amados, muchos creyentes aman sinceramente a Dios. No podemos negar eso. Muchísimos aman a Dios. Pero muchos que aman a Dios, aún amando a Dios, viven derrotados por la culpa. Viven derrotados por la culpa. Están luchando porque ven sus debilidades, sus errores, sus caídas. Y a veces se preguntan, dentro de todas estas luchas y procesos, a veces vienen esas preguntas que dicen, ¿qué vio Dios en mí? ¿Por qué Dios me escogió? ¿Por qué sigo teniendo luchas si Dios ya me llamó? ¿Por qué sigo cayendo? ¿Por qué sigo luchando con esto? ¿Por qué me cuesta tanto levantarme una vez que ya me arrepentí? Y es allí, amados, donde el enemigo aprovecha esos momentos para sembrar condenación, para sembrar desánimo, para sembrar desesperanza. Pero la Biblia nos enseña que una cosa es la convicción y otra cosa muy distinta es la condenación. Y el Espíritu Santo nos convence, Él nos da la convicción y Él es el que nos convence. El Espíritu Santo nos convence para restaurarnos, pero el enemigo solamente busca acusarte para destruirte. Por eso yo quiero empezar a poner los cimientos de lo que vamos a estar hablando esta noche, porque yo quiero que sepas, y lo primero que quiero que sepas es que todos los pecados son rebelión delante de Dios. Todos los pecados son rebelión delante de Dios. La palabra de Dios dice en Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Para el ser humano existen pecados grandes y pecados pequeños. Eso es para el ser humano. Para Dios no hay pecado pequeño ni pecado grande. Para Dios pecado es pecado. Para Dios el pecado es rebelión. Es rebelión. El pecado, dice la palabra de Dios, que el pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Amén. Entonces todos los pecados delante de Dios son iguales. Mentira delante de asesinato, para Dios es pecado, es rebelión. Ahora, ¿qué es lo que sí hay con respecto al pecado? Es que cada pecado tiene un nivel de consecuencia. No puedes poner a una persona que mata a alguien, una persona que comete un genocidio, no puedes compararlo con aquel que mintió porque llegó tarde al trabajo. Las consecuencias no son las mismas. Entonces, es importante entender eso. Todos pecamos. Todos tenemos pies de barros. Todo ser humano peca. Por eso cuando Cristo venga, o seamos llamados de entre los muertos, si no viene ahora y tarda más, y aquellos tuvieron que esperar en el reposo eterno hasta que Cristo viniera, todos los que van a su presencia, ninguno irá con el cuerpo que tiene. El espíritu volverá a Dios. El alma es lo que va a ser juzgada si entra en condenación, en vida eterna, pero el cuerpo queda aquí y un cuerpo nuevo recibiremos para entrar en la gloria de Dios. Quiere decir que mientras estemos en este cuerpo, siempre habrá pecado. Habrá pecado porque hay una naturaleza. La palabra de Dios dice que el hombre va de continuo al mal. Esos son los designios, va siempre de continuo al mal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Todos pecamos. Y aunque todo pecado es rebelión contra Dios, cada pecado enfrenta su propia consecuencia. Su propia consecuencia. Hay pecados con consecuencias mayores que otros, pero delante de Dios todos representan desobediencia. Todo pecado representa desobediencia. Por esa razón, Cristo vino para romper con esa rebelión. Cristo vino para restaurar la obediencia con el Padre. Cristo vino para ocupar nuestro lugar. Él ocupó el lugar que nosotros nos tocaba
ocupar por causa del pecado. Es solo por medio de Cristo, solo por medio de Él que somos reconciliados con Dios. Y eso ocurrió no porque nosotros le amamos a Dios. Cristo fue enviado porque Él nos amó primero, porque el Dios nos amó primero, amó su creación y la sigue amando. Pero la pregunta ahora que yo te hago no es si Dios te ama o no te ama. Sabemos que Dios nos ama y está escrito y demostrado con hechos y con palabras y se llama Jesucristo. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, el amor verdadero siempre se demuestra con obediencia. El amor verdadero siempre se demuestra con obediencia. ¿Quieres saber hasta dónde estás amando a Dios? Tu nivel de obediencia es tu nivel de amor a Dios. Es tu nivel de amor hacia Dios. Pero aquí surge otra pregunta. ¿Quiénes son los que realmente pueden vivir una vida de obediencia? ¿Personas perfectas? ¿Personas más inteligentes? ¿Personas más capaces? La respuesta es no, porque Dios nunca llamó a personas perfectas para que le obedecieran. Cristo el Señor ha llamado a personas imperfectas, dañadas, rotas, lo vil y lo menospreciado de este mundo, para que por medio de la obediencia, por la fe en Cristo Jesús, seamos transformados. Quiere decir que la obediencia no consiste simplemente en evitar el pecado o en hacer buenas obras o en tratar de hacer lo que la palabra de Dios dice. La verdadera obediencia consiste en caminar dentro del propósito que Dios diseñó para nuestra vida. Jesús dijo, yo vine no a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Y aquí es donde muchos creyentes a veces se pueden equivocar y nos hemos equivocado. A veces pensamos que Dios nos llamó porque vio en nosotros alguna capacidad especial, algún talento extraordinario o alguna cualidad que lo impresionó a Él. Y sí, hay cosas buenas en ti, hay cosas extraordinarias en ti, hay cosas grandes en ti, pero todo vino de Él. Todo siempre ha venido de Él. La Biblia nos enseña exactamente lo contrario a esto. Dios nunca nos llamó porque encontró algo bueno en nosotros. Nos llamó porque Él decidió hacer algo bueno con nosotros. Por eso es que tú fuiste llamado. Porque Él quiere hacer algo bueno contigo. Él quiere hacer algo bueno con tu familia, con tu vida, con todo lo que tú tienes. Por eso, antes de Dios pedirnos obediencia, Dios ya había establecido un propósito para nuestra vida. Antes de Dios decirnos obedece, ya Cristo había obedecido para que sea ejemplo para nosotros. Antes de que nosotros pudiéramos responderle a Dios, Él ya nos había conocido. Por eso el llamado siempre comienza con Dios, nunca con el hombre. Siempre comienza con Dios llamándonos. Él siempre va a buscar la forma de acercarse. Él siempre está ahí. Él está presto. Cristo dijo, yo vine a salvar lo que se había perdido. Jeremías 1:5 dice su palabra, antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Muchas personas preguntan, ¿qué vio Dios en mí? No te preguntes lo que Dios vio en ti. Dile, Señor, gracias, porque aunque mi vida no era lo que yo quería, mi vida no era lo que quizás te agradaba, lo que podía glorificar tu nombre, hoy mi vida representa lo que está en mí, y es el Espíritu Santo, es la salvación, es tu misericordia. Entonces, amados, hay una respuesta sencilla. Dios nunca va a escogernos por lo que éramos. Dios nunca nos escoge por lo que éramos. Dios siempre nos escoge por lo que Él decidió hacer contigo. Y eso quiero que lo grabes en tu mente. Si Dios hubiera esperado encontrar personas perfectas, nadie hubiera sido llamado. Nadie hubiera sido escogido. Si Dios hubiera esperado encontrar personas fuertes, nadie habría sido escogido ni llamado. Si Dios hubiera intentado encontrar personas santas, pues nadie habría sido llamado de los que estamos aquí y en este mundo. Entonces, la razón de nuestro llamado nunca fuimos nosotros. La razón de nuestro llamado siempre ha estado en Dios. Él es la razón. Cristo es la razón. Lo que Él hizo en esa cruz es la razón. Y un ejemplo extraordinario de esto lo vemos en la vida de David. Cuando el profeta Samuel llegó a la casa de Isaí, todos pensaban que el elegido sería el hermano mayor, el más fuerte, el de mejor apariencia, pero Dios rechazó uno por uno a los hermanos de David.
Y la Escritura lo dice, cuando dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. David ni siquiera había sido invitado al momento del sacrificio. Estaba cuidando ovejas, olvidado por su familia. Sin embargo, Dios ya lo había visto. Dios ya lo había visto. Eso nos enseña que el llamado de Dios no nace de nuestras credenciales humanas, sino de su gracia, de su amor, de su misericordia. Entiendan esto, entiendan esto. Dios no nos llamó para que hiciéramos lo que nosotros consideramos bueno. Nos llamó para hacer exactamente lo que Él determinó desde antes de nuestro nacimiento. Por eso el peligro no es dejar de servirle a Dios. El peligro es comenzar a servirle a Dios según nuestras propias ideas, conforme a nuestra voluntad, conforme a lo que nosotros creemos que a Dios le agradaría. Por eso Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros. Aún siendo pecadores, Él mostró su amor. Quiere decir que Dios no cuenta con tu pasado. Él ya lo vio, Él ya lo conoce, Él estuvo ahí. Él ve tu presente, Él sabe tu futuro. Dios no cuenta con tu pasado. Dios está mirando el propósito que estableció para tu vida en este presente y en lo que va a ser en el futuro. Dios mira tu diseño. Dios mira tu destino. Dios mira la obra terminada, no lo que hoy tú te enfocas en debilidades. Mientras el Hijo de Dios a veces mira sus debilidades, Dios está mirando tu propósito. Mientras que el Hijo de Dios solo mira los errores y le crea al diablo las mentiras, Dios que está viendo la transformación que todavía no vemos. Mientras ves un Hijo de Dios solo ve sus caídas, Dios que está viendo el resultado final de la obra que está terminando en tu vida. Eso es lo que Dios que está mirando. Por eso yo te digo algo, amados. Mientras que estemos en este cuerpo, habrá luchas, Jesús lo dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero no temas porque yo he vencido al mundo. Quiere decir, no pongas tu mirada en el problema, no pongas tu mirada en aflicción, pon tu mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Gálatas 5:17. El apóstol Pablo dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Quiere decir que hay una lucha constante. Muchos creen que las luchas significan que Dios se alejó. Eso no es verdad. Las luchas son parte de la vida cristiana. Mientras que estemos en este cuerpo tendremos batalla, tendremos áreas que vencer, tendremos procesos que atravesar, tendremos actitudes que corregir, tendremos mente que renovar. La presencia de lucha no significa ausencia de Dios, significa que seguimos en el campo de batalla, estamos peleando, estamos venciendo, estamos pasando el proceso. Porque yo te digo algo, Dios nunca le prometió a nadie que no pasaría por fuego, Dios nunca le prometió a nadie que no pasaría por aguas turbulentas, pero sí prometió una cosa y lo vamos a ver. Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti. Ahora lo que prometió Dios, ¿qué es lo que prometió Dios? Vamos a pasar por ríos, por agua, por fuego. No te quemarás, pero sí vamos a pasar por esos procesos. Pero lo que sí prometió es que estaría con nosotros aún en los procesos. Aún en los procesos. Aún en el fuego. Aún en las aguas. Aún en los torbellinos de la vida. Aún en los desánimos. Aún en las tristezas. Aún en los logros, en cada momento, Él estaría contigo. Amados, el apóstol Pablo también luchó. Y sabemos que la vida del apóstol Pablo no es cualquier vida. Es un hombre de ejemplo, lo que dejó escrito en la palabra de Dios. Romanos 7:19 dice el apóstol Pablo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso dijo el apóstol Pablo. Si Pablo tuvo luchas, nosotros también las tendremos, amados. La diferencia no está en no luchar. Aquí la diferencia está en no rendirse. No te rindas en tu proceso. No te rindas por las pruebas. No te desanimes por lo que te toca vivir. No te desanimes. Y esto es algo que tienes que saber. Y es que el enemigo quiere que te enfoques en tu error. Por eso es que hijo de Dios, que por más que se arrepienten, confiesan y se apartan, a veces siguen cargando con la culpa, porque el enemigo quiere que pongas tu mirada en el error. Él es el acusador de los hermanos.
El enemigo quiere que veas tu caída más que mirar la gracia de Dios. El enemigo quiere que veas tu pecado más que la sangre de Cristo que te limpia de todo pecado cuando lo confiesas y te arrepientes. El enemigo quiere que veas tu fracaso más que el propósito y el diseño que Dios preparó para ti. El enemigo quiere que hagas de tu debilidad tu identidad. Él quiere que nuestras debilidades se conviertan en nuestra identidad, en nuestro estilo de vida. Pero yo quiero decirte, una debilidad no es una identidad. Una lucha no es una identidad. Una caída no es tu identidad. Un error no es tu identidad. Tu identidad es Cristo. Tu identidad es Cristo. ¿Quién eres en Él? Por eso es que tenemos que saber lo que la Biblia dice de nosotros. ¿Qué dice la Biblia de ti? Eres hijo, eres real sacerdocio, eres nación santa, eres linaje escogido, eres sal para este mundo, eres la luz de este mundo, eres hijo amado. Tienes que saber lo que Dios dijo de ti. Lo que Dios dijo de ti. Eso sí es importante. Debemos reconocer nuestras fallas. Es necesario reconocer nuestras fallas. No para justificarlas delante de Dios ni de los hombres. No para abrazarlas como que, ay, qué linda falla, me gusta estar aquí. No, no para vivir en autocompasión tampoco. Ay, miserable de mí que no puedo avanzar. No, tampoco. Sino para presentarlas delante de Dios. Reconocer nuestras fallas es para presentarlas delante de Dios. Amados, la madurez espiritual consiste en reconocer lo que está mal en nosotros y llevarlo continuamente delante del Señor. Presentarnos como sacrificio vivo delante de Él. Porque nuestro fin es llegar a ser y a ver y a vivir el verdadero arrepentimiento como hijos de Dios. El verdadero arrepentimiento. Cuando leemos la palabra en primera de Juan 1:9, esto es poderoso y es hermoso. Porque dice, si confesamos nuestros pecados, Él, está hablando de Él, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad. La palabra confesamos es la palabra homologio y significa decir lo mismo que. ¿Qué es decir lo mismo? Dios ya sabe tu pecado, Dios ya conoce mis debilidades, Dios ya sabe todo, pero Dios quiere que nosotros lo confesemos, que se lo digamos a Él. Amado, todo lo que el Hijo de Dios, todo lo que el ser humano hace en esta tierra en lo oculto, delante de Dios es el diario, la prensa, lo que todo el mundo sabe, porque Dios está en todas partes, Él conoce todo. Pero aquí dice que si te confiesas, si le dices al Señor, yo he pecado contra el cielo y contra ti, Padre, mira, he fallado, Señor, me he equivocado, necesito volver a continuar, el Señor te va a perdonar, porque Él es fiel y Él es justo para perdonar. Amados, muchas personas creen que arrepentirse es sentirse mal. Y una cosa es remordimiento y otra muy distinta es arrepentimiento. Y arrepentirse no es sentirse mal, no es eso. Aunque por supuesto que te vas a sentir mal. Sentirse mal puede ser parte del proceso, pero no es el propósito que Dios quiere cuando nos arrepentimos. El propósito del arrepentimiento es llevarnos a la restauración para que nuestra relación pueda ser una con Dios de vuelta. Podamos seguir siendo uno en el Espíritu Santo. Entonces, el error de muchos creyentes es que se arrepienten, lloran, y la palabra dice que Dios nunca despreciará un corazón contrito y humillado. Jamás Dios lo despreciará. Hijos de Dios que se arrepienten, lloran, se humillan, piden perdón, pero se quedan caídos, permanecen en la culpa, permanecen en la vergüenza, permanecen en la condenación. Y entonces el enemigo utiliza el mismo pecado que ya fue confesado, que ya fue perdonado, para mantenerlos derrotados, para mantenerlos atados. Pero por eso hay algo que yo les decía. Y yo les decía al principio que vamos a hablar hoy del arrepentimiento a la restauración. Pero para poder pasar del arrepentimiento a la restauración hay algo que todo hijo de Dios tiene que saber. Y es cómo saber levantarse. Cómo saber levantarnos. Proverbios 24:16 dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. ¿Qué dice? Vuelve. Repite conmigo la palabra vuelve. Amado, el objetivo del arrepentimiento es que te levantes. No que te quedes ahí en el piso.
Cuando el arrepentimiento es genuino, Dios te perdona porque Él es fiel y justo, dice su palabra. Cuando Dios nos perdona, debemos saber que ese perdón ya fue otorgado sobre nuestra vida. Recibe ese perdón. Ahora, cuando recibimos ese perdón, debemos levantarnos. Caíste 7 veces, vuelve a levantarte, sacúdete el polvo y continúa. Continúa. Amado, Romanos 8:1 dice la palabra de Dios. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Te arrepentiste, no hay condena para ti, estás en Cristo Jesús. El enemigo quiere que sigas viendo tu vida como el culpable, como el fracasado, como el que se equivocó, como que el que falló, como que el que es un desastre. Eso es lo que el enemigo quiere que veas. Pero Dios quiere que vivas como perdonado, como redimido. Hay una diferencia muy grande, por eso cuando la gente se arrepiente, confiesa el pecado, se aparta, tiene que saber levantarse para que el enemigo no use eso en tu contra. Por eso una vez que un hijo de Dios se arrepiente, debe creer que fuiste perdonado. Tienes que creer, tienes que creerlo. Hebreos 11:6 dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Quiere decir que en el momento que tú te arrepientes, que tú confiesas, que tú te rindes a Dios, tienes que creer en ese momento que Dios está presente. Y Dios está presente ahí en ese momento, pero también debemos creer que Dios cumple lo que promete. Si Él prometió perdonar, debemos creer que Él ya te perdonó. Si Él prometió limpiarte de los pecados por la sangre de Cristo, tienes que creer que Él ya te limpió. Si Él prometió restaurarte, debes creer que ya te restauró. Tienes que creerlo. Y es donde entra la fe, amados. La fe también recibe perdón. La fe no solamente está para creer en los milagros, en que Dios te provea, en que Dios haga obras grandes. No, la fe también está para recibir ese perdón. Tienes que creer que Él está ahí cuando te confiesas, cuando te arrepientes, cuando te apartas. No solamente creemos para sanidad, no solamente tenemos que creer para provisión, también tenemos que creer para recibir el perdón de Dios. Para recibir el perdón de Dios. Amado, yo quiero hablarle algo. Debemos entender el ciclo completo de la restauración. Y lo voy a hablar desde mi experiencia, de acuerdo a lo que he podido vivir por la palabra de Dios. Quizás alguien tenga algo diferente, gloria a Dios. Yo voy a hablar desde la experiencia. Y es aquí donde hay una de las claves más importantes de lo que quiero enseñarles hoy. Muchos hijos de Dios hacen solamente la mitad del proceso. Lloran, se arrepienten, piden perdón y terminan. Lo dejan ahí. El ciclo no termina ahí. El ciclo no termina ahí y lo voy a detallar paso por paso. Presta atención, paso por paso. Lo primero, el primer paso es reconocer mi pecado. Reconocer la falla. Reconocer la debilidad. Ese es el primer paso. El primer paso es decirle, Señor, te fallé. Pequé contra el cielo, contra ti, como quieras decirle, pero reconoce tu falla, reconoce tu pecado. El primer paso de la restauración es reconocer nuestra condición delante de Dios. No importa contra quién haya sido el pecado, porque en última instancia todo pecado es una ofensa contra Dios. Ya sea que pecaste con el hermano, con el cónyuge, con el hijo, con el jefe, con el vecino, con el mundo entero. Independientemente de eso, todo pecado es una ofensa de rebelión contra Dios. David lo entendió de esta manera cuando dijo, contra ti, solo he pecado, dijo David. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Quiere decir que los ojos de Jehová, como dice la palabra, están ¿en dónde? Por toda la tierra. Todo lo ve. Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Entonces, el hijo pródigo también lo reconoció cuando dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El verdadero arrepentimiento, amados, comienza cuando dejamos de justificar nuestras acciones y llamamos las cosas por su nombre. No culpamos a otros, no culpamos las circunstancias, no culpamos el pasado, no culpamos todo lo que queremos culpar. A veces que entrar a la presencia de Dios es despojarnos de nuestra propia justicia, de decirle, Señor, mira cuántos adversarios se levantaron contra mí, y decirle, Señor, aún esos adversarios yo considero que me hicieron pecar, yo considero que me hicieron fallar. Yo vengo delante de ti ahora porque yo reconozco que yo también fallé. Entonces simplemente reconoce, Señor, he pecado. Como dijo David,
porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Amados, mientras no reconocemos el pecado, no podremos tratar con él. Mientras no reconocemos donde hay una debilidad, no podremos alcanzar dominio propio sobre esa debilidad. Si se justifica, no vamos a alcanzar el fruto del dominio propio. Pero cuando lo tratamos, cuando lo traemos a la luz de la palabra delante de Dios, comienza el camino de la restauración. Por eso, amados, todo pecado es en última instancia un pecado contra Dios. Pero la restauración comienza cuando dejamos de justificarnos y cuando comenzamos a reconocer nuestra condición delante de Él. Ese es el primer paso. El segundo paso, me arrepiento genuinamente. Amado, una cosa es el remordimiento, la culpa, y otra cosa es el arrepentimiento genuino. Es cuando le decimos de corazón, perdóname, Señor. Reconocer el pecado no es suficiente. No es suficiente reconocer la falla. Después de reconocerlo debemos arrepentirnos genuinamente delante de Dios. El arrepentimiento no consiste solamente en admitir que hicimos algo malo. El arrepentimiento implica un quebrantamiento sincero del corazón y un deseo real de abandonar el pecado, de abandonar lo que hicimos que está mal, de abandonar lo que contrista al Espíritu Santo. David entendió esto cuando dijo: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios no está buscando una confesión superficial. Señor, si he pecado, perdóname. No, Señor, he pecado. Ahora, si hay algo que has hecho y no recuerdas, quizás olvidaste, pasó algo que no recuerdas que hiciste mal. Señor, escudriña mi corazón. Muéstrame lo que está mal en mí. Perdóname por aquellos pecados que aún son ignorantes para mí, es decir, que aún están ocultos delante de mí. Amados, Dios no está buscando confesión superficial. Dios busca una verdad en lo íntimo. Dios no se impresiona con palabras bonitas. Dios no mira, Dios no está mirando tu léxico, tus palabras. Dios lo que está mirando es tu corazón. Por eso el arrepentimiento verdadero no intenta esconder lo que hace, ni justificar, ni minimizar el pecado. El arrepentimiento verdadero dice: Señor, esto está mal. Señor, no quiero seguir viviendo de esta manera. Quita esto de mi vida. Ayúdame a vencer. Señor, necesito tu ayuda para caminar. Amados, el arrepentimiento genuino no es solamente dolor por las consecuencias. Claro, es fácil sentir dolor cuando fallas porque hay consecuencias. El dolor va a llegar por las consecuencias. Entonces, que no te duela el pecado por consecuencia, sino que te lleve un arrepentimiento genuino. Amados, el dolor es por haber entristecido el corazón de Dios. El salmista dijo en el Salmo 51:17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Cuando hay verdad en lo íntimo, Dios encuentra un corazón con el cual puede trabajar. Dios no está buscando perfección en nosotros. Él busca un corazón que diga la verdad, que confiese su pecado para llevarnos a la perfección que es en Cristo Jesús. Amados, el arrepentimiento comienza cuando dejamos de esconder nuestra condición y la presentamos sinceramente delante de Él para transformación. Para transformación. El paso número 3 es uno de los más importantes y es recibir el perdón de Dios. Es decirle: Señor, gracias. Cuando entras al secreto, te contristas, lloras, te derramas en la presencia de Dios. Llega un momento donde ya no hay lágrimas, ya no hay nada que sale de ti. Es como que ya fuiste limpiado. Y en ese momento tienes que decirle: gracias, Señor, porque ya me perdonaste. Gracias por tu perdón. Después de reconocer nuestro pecado y arrepentirnos sinceramente, viene un paso que muchos creyentes a veces no logran dar, y es recibir el perdón de Dios. Parece sencillo, pero para muchas personas es la parte más difícil. Hay quienes creen que Dios ya los perdonó, pero ellos siguen castigándose a sí mismos. Viven recordando una y otra vez su pasado, el error de ayer, de anteayer, el que ya confesaste, el que ya pediste perdón, el que ya abandonaste. Cada vez que oran, vuelven a pedir perdón por ese pecado que ya abandonaron y Dios ya perdonó. Y no es porque Dios no los haya limpiado, sino porque todavía no han recibido ese perdón por fe. Por fe.
Por eso cuando tú te arrepientes, tú tienes que saber que Dios está ahí, que lo que Él prometió lo cumple, que Él dice que al que se confiesa, al que se arrepiente, Él lo limpia, Él lo perdona. La palabra de Dios dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿De cuánta maldad? De toda maldad. No de un poquito, no de una parte, de toda maldad. El versículo no dice que quizás Dios nos perdone. Dice que Él es fiel y justo para perdonar. Cuando Dios perdona, no lo hace a medias. El ser humano puede perdonar a medias. El ser humano puede perdonar de la boca para afuera. Pero con Dios no es así cuando el arrepentimiento es genuino. Dios no deja un poquito de culpa para que sigas viniendo al secreto a humillarte delante de Él. Dios no deja un poquito de tu pasado ahí como una carga en tu mochila. No, Él lo quita todo, Él lo perdona todo. La sangre de Cristo nos limpia completamente, quita las manchas de las vestiduras, limpia nuestra vida. Como dijo el salmista en el Salmo 103, versículo 12, ¿cuánto está lejos el oriente del occidente? Así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Nuestras rebeliones. Y en Miqueas 7:19 dice la palabra, echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. Entonces, ¿quién sigue recordándolos? No es Dios quien te recuerda tu pasado. No es Dios quien quiere que te sientas avergonzado. No es Dios quien quiere que sigas cargando con la culpa por lo que ya confesaste. Muchas veces somos nosotros, porque le creemos más a aquel que nos quiere tener humillado y en el piso, que es el enemigo, a aquel que dijo, que es fiel y justo y dijo, yo suelto perdón sobre tu vida por cuanto has reconocido. Y otras veces, amado, no solo somos nosotros, también el enemigo. Esos dardos, esos pensamientos que vienen acá a nuestra mente. Por eso en Apocalipsis es llamado el acusador de los hermanos. Porque su trabajo consiste en recordarnos constantemente aquellos que Dios ya decidió perdonar. Por eso debemos aprender a responder con la palabra. Si Dios ya te perdonó, ¿quién soy yo para seguir condenándome? Recibir el perdón también es un acto de fe. Es creer más en la obra de Cristo que en mis propios sentimientos. Quizás tus sentimientos te digan, no, pero todavía falta más. Todavía tienes que hacer más. No, con confesar y arrepentirte de corazón y apartarte es suficiente. No vivimos por los que sentimos. Los sentimientos y las emociones simplemente son el monitor que nos permite entender cómo está nuestra mente. ¿Quieres saber si tu mente está bajo acusación? ¿Quieres saber si tu mente está bajo algún ataque, alguna condición que no viene de Dios? Que son frecuencias bajas. Tus emociones, tus sentimientos van a reflejar lo que tu mente está trabajando, lo que tienes en tu mente. Entonces, vivimos, amado, tenemos que vivir por lo que la palabra declaró. Y Él declaró que Él es fiel y justo para perdonar. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando Dios perdona, también se restaura la comunión. Entonces, no permitas que esa comunión que Dios está restaurando por el perdón que Él te otorga, no exista. No permitas que la culpa te robe el privilegio de acercarte nuevamente a tu Padre. Cuando el hijo pródigo regresó a la casa de su padre, y él dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, él no bajó la cabeza, se avergonzó y se escondió. El padre le dijo, traigan ropa, calzado, anillo en su mano, hagan fiesta. Él no se fue a su pieza a encerrarse por vergüenza. No, él recibió con gozo lo que le estaban otorgando, la gracia, el regalo del perdón. Por eso, amados, Dios nunca te perdonará a medias. Si te confesaste a medias, Dios no te perdona a medias. Dios te perdona cuando te confiesas completo. Entonces, Dios perdona completamente. La sangre de Cristo es mayor que nuestro pasado, que nuestros errores, que todo lo malo que hemos hecho. Recibir el perdón también es un acto de fe. Por eso no debemos creer más en nuestra culpa que en la promesa que Dios dijo en cuanto al perdón. Y el paso número 4, este es uno de los más importantes que muchos hijos de Dios ignoran, y es levantarse. Levantarse es decidir no permanecer en la culpa y en la condenación. El perdón de Dios siempre produce un nuevo comienzo. Después de recibir su perdón, Dios nos llama a reconciliarnos con Él, no a quedarnos tirados. Dios nos llama a levantarnos.
Muchos creyentes, y esto lo digo porque yo al principio lo viví y he tenido personas con las que he hablado y he visto esto, y cuando he explicado estas cosas me han dicho, wow, gracias a Dios porque ahora puedo entender por qué todavía sigo condenándome y sigo creyendo las mentiras del diablo. Muchos creyentes permanecen donde Dios nunca quiso que estuvieran. No viven en el pecado, pero viven en la culpa. Y la culpa termina paralizando su vida espiritual. Dejan de orar, dejan de servir, dejan de congregarse, dejan de hablar la palabra, dejan de hacer todo lo que Dios diseñó para hacer. Y no es porque Dios los haya rechazado, sino porque ellos creen que ya no son dignos. Aún habiéndose arrepentido, aún habiendo pedido perdón, aún habiendo contristado el corazón, habiéndolo hecho todo, consideran que no son dignos. Y el enemigo sabe que un creyente condenado es un creyente inmovilizado, es un creyente atado, es un creyente encadenado, es un creyente encarcelado. El enemigo lo sabe. Por eso es que él intenta constantemente convertir tu caída y mi caída, lo que en algún momento hemos caído, en una identidad. Él quiere que la persona deje de decir hoy fallé y comience a decir yo soy un fracasado, siempre fallo. Pero una caída no define quién eres. Lo que te define es lo que ha sido justificado por Cristo. Eso es lo que te define. Entonces la Biblia dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. ¿Se levanta quién? El justo vuelve a levantarse. No dice que el justo nunca cae. Amados, como justo, como lo dije al principio, tenemos pies de barro, hay debilidades, hay luchas. Quiere decir que como justo vamos a tropezar, vamos a caer. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? No es que el justo no cae, está diciendo que vuelve a levantarse. Está diciendo que volvemos a levantarnos, porque la Biblia lo llama justo. Dime, a ver, ponte a pensar, ¿por qué la Biblia nos puede llamar justo si dice que caímos? Porque 7 veces cae el justo, dice. ¿Cómo puede llamarlo justo si nosotros caímos? ¿Sabes por qué? Porque su justicia no depende de tu perfección. La justicia de Dios no depende de cuán perfectos somos, depende de la obra que Cristo está haciendo en nosotros. De la obra que Cristo está haciendo en nosotros. Somos justificados por la fe en Jesús. No porque tenemos una vida sin errores. Ahora, con esto no estoy diciendo que tomemos toda ocasión para pecar. No, yo no estoy hablando de permisividad de pecado. Estoy hablando de que lo que reconocemos como debilidad, lo que reconocemos como que necesita ser transformado por el Espíritu Santo, sea presentado delante de Dios para que su obra se haga. Por eso cuando fallamos, no nos podemos quedar en el suelo. Nos tenemos que levantar. Tenemos que volver a caminar. Tenemos que sacudirnos el polvo y seguir creciendo. Seguir creciendo. Pensemos en algo cotidiano. Un ejemplo sencillo. Esto me pasó en mis inicios. Quizás le prometiste alguna vez al Señor, mañana me levanto temprano. A las 5 estoy de pie, Señor, y voy a orar. Y es la 25ª vez que se lo prometes al Señor. Suena la alarma, la apagaste. Señor, un poquito más. 5 minutos más. 10 minutos más. Cuando te vienes a despertar, ahí sentiste que ya todo había terminado. Se acabó el tiempo. Es hora de levantarse, de correr y de irse. Y viene el pensamiento. Le fallaste a Dios. Le fallaste a Dios. No volviste a cumplir con el Señor. ¿Para qué prometes si no vas a cumplir? Entonces ahí donde empieza la persona a condenarse. Ya no le sirvo a Dios. Le sigo fallando al Señor. Ya se arruinó mi día. Y van con cara larga al trabajo. Van con cara larga por la vida. Y mientras tanto dejan de hablar con Dios. Y eso es exactamente lo que el enemigo quería que hicieras. No solamente el enemigo quería que te levantaras tarde y que fallaras en orar con Dios con lo que le prometiste. Él quiere mantenerte lejos de la presencia de Dios durante todo el día. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? Levántate y dile al Señor, Padre, hoy no pude cumplir con lo que te prometí. Es cierto, 1000 veces te he dicho que me levanto y no lo he podido hacer. Perdóname, pero ayúdame, Señor, para que esto yo lo pueda vencer. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que esta caída no me aleje de ti. Y continúa caminando y te cepillas la boca y le dices, Señor, úsame este día. Señor, que pase un día de gloria, Padre. Y empieza a hablar con Dios y mantienes la comunión. Mientras vas al trabajo, vas hablando con Dios en tu mente. Si conduces, vas conduciendo, le vas dando gracias
gracias al Señor. Si te pasa una ambulancia por el lado, Padre, pide misericordia lo que sea que esté pasando con el que va ahí dentro. Si ves una persona que está caminando con dificultad por la calle mientras tú vas a tu trabajo, lo que sea, declara palabra, declara fortaleza para sus huesos. Si ves a alguien con debilidad, entonces no permitir que el tropiezo por haber descuidado algo que le prometiste de no levantarte a orar, te robe la bendición de todo un día de comunión con Dios. Eso es importante entenderlo, porque el enemigo te quiere en el piso. El enemigo no te quiere levantado. Como justo caíste, no cumpliste con Dios en eso, pero vuelve a conectarte con Él. No permitas que tu día se vuelva un desánimo total, porque eso no es lo que Dios quiere. Recuerda que la gracia siempre es una invitación a volver. La gracia de Dios es una invitación a volver, mientras que la condenación del diablo siempre será para empujarnos a escondernos de Dios. Recuerden a Adán, después de pecar, lo primero que hizo fue esconderse. Ese sigue siendo el plan del enemigo, que te escondas de Dios. Por eso nunca el plan de Dios ha sido ese. Dios sigue preguntando, ¿dónde estás, hijo mío? Ya está, hiciste mal, pero aquí estoy, ¿dónde estás tú? No porque Dios no sepa dónde estamos, sino porque Él quiere que volvamos a su presencia, a una comunión constante. Por eso cuando el enemigo siempre va a decirte, fallaste, eres un fracaso, pero tú tienes que decir, Señor, hoy te fallé, pero sigo siendo hijo tuyo, me arrepiento, recibo tu perdón y continúa caminando con Él. Amado, una caída no puede definir quién eres. Lo que te define es la gracia de Dios que te levanta cada vez que vuelves a Él. Ese perdón de Dios. Ese perdón de Dios. Y ahora quiero entrar en el paso número 5. Este es el último paso. El último paso. Y quiero continuar hablando. En este punto, el número 5 es continuar hablando con Dios como hijo restaurado. Cuando el hijo pródigo llegó a la casa del padre, él se humilló. Pero una vez que recibió el perdón, él siguió hablando con su padre. Él siguió relacionándose con todos los de la casa. Él continuó una vida como que, bueno, ya pasó, ya terminó, ya fui perdonado, ya me arrepentí, ya no me aparto más de casa, acá me quedo con mi padre. Eso es lo que ocurrió. Y aquí está la clave. Después de recibir perdón, no salgas del secreto. No salgas del secreto. Al principio yo solía pedirle perdón a Dios. Y una vez que yo ya me derramaba, pedía perdón, me humillaba, me quebrantaba en la presencia de Dios, yo después que pasaba ese momento decía, gracias Señor por tu perdón, y me iba. Salía del secreto, ya terminó, ya me confesé, siento el perdón de Dios, gloria a Dios. Hasta ahí estaba bien, pero algo estaba fallando. Por eso después de recibir el perdón, no salgas del secreto. Primero, antes de salir, afirma tu identidad de hijo, como el hijo pródigo. Deja que el Señor te ponga el anillo. Deja que el Señor te ponga el calzado. Deja que el Señor traiga la ropa y te dé la ropa nueva. Deja que el Señor te invite a la fiesta. Porque muchos ignoran este paso. Porque creen que Dios les perdonó y punto, hasta ahí nomás. Pero es mejor no dejarlo todo ahí. Y salir del secreto sin hablar más con Dios. Sin hablar más con Dios. ¿Por qué? Porque es ahí donde muchos no se creen dignos de continuar una plática con su Padre. No se creen dignos de pedir, de clamar, de hablar con Dios sobre otros asuntos. Ese es el momento de afirmar tu identidad, de creer que lo que ha sido justificado, ha sido justificado. Y es ahí donde tienes que decir, Padre, sigo en tu presencia. Ya no sigo en tu presencia para pedirte perdón, ya no sigo en tu presencia como pecador, ya no sigo en tu presencia como alguien que vino con el pecado delante de él. Ahora sigo en tu presencia como tu Hijo amado, Señor, como justo, como justificado, como redimido. Por eso, Padre, yo sigo en tu presencia. Señor, ahora quiero hablarte de mi familia y háblale de tu familia. Espíritu Santo, ahora quiero presentarte a mis hijos. Quiero presentarte este proyecto, Padre. Y ahí empiezas a hablar con tu papá. Le presentas otras luchas, otras preocupaciones. Y sigues hablando con él. Eso es ser partícipe del banquete que el Padre le preparó al Hijo pródigo. Sé parte del banquete. No porque ya terminó todo salgas de ese lugar creyendo que no eres digno de seguir hablando con tu Padre. Porque esto, amado, esto es importante. Porque esto muchas veces destruirá la acusación del enemigo.
destruirá la acusación del enemigo. Muchas veces yo salí del secreto después de haberme humillado, haberme arrepentido y continué mi vida, pero venían esos dardos de fuego del enemigo. No pudiste orar más, no te sentiste digno y ahí empezaba el ataque. Entonces esto va a destruir la acusación del enemigo. ¿Por qué? Porque ya no vas a orar desde la culpa, ahora vas a orar desde la posición de hijo perdonado. Ahora vas a orar desde la posición de redimido. Ya no vas a orar desde la vergüenza. Ahora vas a orar desde la gracia. Ya no vas a hablar con tu padre desde la humillación. Ahora vas a hablar ni desde la condenación. Ahora vas a hablar como hijo. Como hijo. Este es uno de los puntos más importantes que muchas veces es ignorado. Es ignorado. Quizás para una persona, hoy conversaba con mi madre esta mañana y tocaba este tema. Y yo le decía a mi mamá, por ejemplo, ¿cómo es posible que yo, si hice algo malo, voy delante de ti, te pido perdón, tú me perdonas, y después entonces yo no te pido nada más? Y ella me decía, bueno, naturalmente, si yo le fallaba a mi mamá, yo le pedía perdón y después yo me iba a mi rincón y después si le quería pedir algo le pedía. Ese es el problema, que a veces basamos la relación humana como la de Dios. Y Dios no obra así. Dios no obra así. Cuando Dios te perdona, cuando Dios te redime, Dios quiere seguir escuchándote. Dios no quiere que te vayas de su presencia. Dios quiere que no le ignores, que recibas ese banquete que tiene para ti. Recuerda que las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Cuando Dios perdona, perdona. Cuando Dios limpia, limpia. Cuando Dios te restaura, te restaura. No podemos seguir viviendo en un pasado del cual Dios ya nos sacó. Amados, todos queremos ser cristianos terminados. Todos. Pero todo tiene un tiempo, tiene un proceso. Lo importante es que no te rindas. No te rindas. Dios trabaja por procesos. Pablo peleó hasta que dijo, ya estoy llegando a la meta. Pedro peleó, David peleó. Nosotros también tenemos que pelear. También tenemos que pelear. La victoria no consiste en que nunca vamos a caer. Dice, el justo cae y se levanta. La victoria consiste en levantarse cada vez que Dios nos restaura. ¿Y cómo confirmas ese levantamiento? Sigue hablando con tu Padre. Él está ahí para escucharte. Él no está ahí para juzgarte. El enemigo quiere que te enfoques en lo que eres, equivocado, con errores, en debilidades. Pero Dios quiere que te enfoques en lo que Él está haciendo. El enemigo quiere que vivas cargado de culpa. Dios quiere que vivas abrazando la gracia. El enemigo quiere que permanezcas en el piso. Pero Dios te dice, levántate, justo mío, levántate. Porque el propósito del arrepentimiento no es quedarse llorando, no es quedarse en la conmiseración en el piso. El propósito del arrepentimiento es volver a caminar con Dios cada día, cada día. Amado, yo quiero que sepas que el Dios que nos ha llamado, nunca nos llamó porque fuéramos gente terminada, sino que Dios está preparando en nosotros la gente. El llamado viene con preparación. Dios va a terminar la obra en ti. Solo tú no te vuelvas obstáculo para esa obra. No importa cómo llegaste, pero levántate como redimido, como perdonado, como hijo de Dios. Y cuando recibas ese perdón y le digas, gracias Señor por tu perdón, dile, ahora me quedo aquí contigo, Padre, como hijo amado. Quiero hablarte de esto, quiero hablarte de aquello. Ese es el momento, amado. El hijo pródigo, amado, esto es precioso. Incluso cuando Adán y Eva pecaron, Dios les quitó la vergüenza, las hojas de higuera se las quitó del cuerpo. Él sacrificó un cordero y los vistió, dice la palabra. Dice que los vistió. Dios siempre nos viste de su justicia. Dios siempre nos viste su misericordia, su gracia. Pero no te quedes solo con la vestidura. En el caso de Adán, ellos fueron vestidos y fueron echados del huerto. En el caso nuestro, somos vestidos. Y el Señor nos dice, no te vayas, quédate en mi presencia. Porque el Señor ama tu vida, ama mi vida. Por eso Cristo vino para rescatar, para restaurar, para recuperar lo que se había perdido. En el nombre de Jesús. Y yo quiero en esta hora poder orar por esta palabra, por tu vida. Quiero poder orar por tu vida. Los que están por las redes sociales, los que están acá por TikTok. Si alguien necesita consejería, direccionamiento, estamos teniendo una prédica con la iglesia virtual, no es la iglesia física. Es una iglesia diferente. Yo les voy a dejar el número, pueden anotarnos, pueden escribir consejería, lo que necesiten.
Estamos en Paraguay, en la ciudad de Lambaré. El número es, si alguien puede escribir, pastora, si puedes entrar al live de TikTok y escribir el número, más 595, o de los que están ahí escuchando, más 595-992-067253. Más 595-992-067253. Y vamos a orar por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Cuando preparaba esta palabra, el Señor me estaba mostrando que había personas que sabían arrepentirse, que estaban llegando al secreto, se postraban delante de Dios, humillaban y rendían el corazón, pero una vez que recibían el perdón se levantaban y continuaban con la culpa. Hoy, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, reprendo todo espíritu de culpa, de vergüenza, todo espíritu acusador, toda serpiente de mentira en el nombre de Jesús. Reprendemos todo espíritu que quiera venir contrario a destruir la verdad de la palabra de Dios. Espíritu Santo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, hoy yo te pido, Espíritu Santo, que esta palabra caiga en tierra fértil para que pueda producir fruto, para que produzca fruto al 100%, para que sea tu pueblo redimido, Señor, delante de ti, para que cada momento que vayamos a tu presencia, recordemos que tú eres fiel y justo para perdonar, porque tú, Señor, estás haciendo la obra en nosotros, tú estás haciendo la obra en tu iglesia, Padre, porque el propósito de arrepentirnos es volver a caminar contigo. El propósito del arrepentimiento es que camines confiando y que recibas por fe el perdón, la misericordia, la gracia de Dios. Hoy el Señor te está diciendo, levántate. Hoy el Señor te está diciendo, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Cuando Dios te perdona, Él te perdona. Cuando Dios te limpia por la sangre del Cordero, es limpieza. Cuando Dios te restaura, te está diciendo, hijo mío, aquí está tu Padre, cuenta conmigo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo quiero que sepas que Dios, después que te perdona, en el lugar del secreto, Él quiere que sigas teniendo intimidad. Él quiere que sigas hablando con Él. No permitas que una caída te aparte de su presencia. No permitas que una caída, que una debilidad te mantenga lejos de Él. Usa todo lo que está ahí, porque su poder se perfecciona en tu debilidad, en mi debilidad. Aquí está la clave, amado. Recibe el perdón de Dios. Recibe el perdón de Dios. Ahí donde estés en esta hora, dile, Señor, perdóname. Si reconoces algún pecado en tu vida, dile, Señor, yo te pido perdón por esto. Mi pecado está delante de mí. Dile, Señor, en esta hora te confieso, quebrántate, quiébrate. Dile, Señor, ayúdame a perseverar, ayúdame a avanzar, Señor, pero por fe también recibe el perdón de Dios. Recibe ese perdón. Afirma tu identidad como hijo, como justificado en la fe por el Hijo de Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Recuerda que lo que te define es la gracia de Dios. Dios no te llamó por ser perfecto. Dios no te buscó por estar completo. Él te buscó para hacerte perfecto en Cristo. Él te buscó y Él te llamó porque Él está haciendo una obra en ti. Él no quiere que te quedes en el piso. No eres un fracasado. Eres hijo, eres amado, eres real sacerdocio, nación santa. Levántate, sacúdete el polvo en esta hora. No importa dónde estés. Recuerda que aunque Adán pecó, Él se escondió. No escondas, no te escondas. Dile, Señor, ayúdame, Padre, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre, por cada hijo que está conectado. Gracias por cada persona que ha estado viendo esta palabra, Señor. Bendícelo, Señor, Padre. Toca, Señor, en ellos su alma, su espíritu. Espíritu Santo, convéncenos de pecado, convéncenos de iniquidad, convéncenos de transgresión, para que podamos alcanzar la plenitud de tu gloria, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, recuerda, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Y hoy el Señor te dice, levántate, hijo mío, levántate, hijo mío, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias te doy, Espíritu Santo de Dios. Gracias te doy, Espíritu Santo. Gracias te doy, Espíritu Santo. Deja de vivir en el pasado. Deja de vivir por el pecado. Deja de vivir en la culpa. Dile, renuncio a la culpa. Renuncio a la vergüenza. Renuncia a todo aquello que impide que puedas conectarte con el amado. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, decide permanecer sin culpa. Decide permanecer apartado de la culpa, de la vergüenza. Dios no te perdona a medias. Dios te perdona completamente.
La sangre de Cristo es mayor que nuestros propios pecados. La sangre de Cristo nos limpia de todo mal. Recibe el perdón, recibe el perdón. Es un acto de fe. Recibir el perdón es un acto de fe. No debemos creer lo que el enemigo quiere susurrarnos. Porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Espíritu Santo de Dios. Gracias Padre, gracias Cristo, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Santo eres, Señor Jesús. Santo eres, Señor. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti. Aleluya. Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Me despido a los que están por las redes. Amén. Si alguno quiere ser parte de la iglesia virtual, si no tiene una iglesia física donde congregarse y necesita un lugar de acompañamiento, direccionamiento, de oración, cobertura, lo que necesite, consejería, pueden escribirnos. Amén. Dios les bendiga, amados. Santo. Amada iglesia virtual, en el nombre de Jesús, Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos, a todas. Ahora es tiempo de que puedan abrir sus micrófonos.